a sus almas, porque el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todo aquel que procura vivir una vida agradable delante del Señor, pero se entrega a Él le va a ayudar a sobrellevar la carga de este mundo. Las pruebas le ayudará a poder vencerla. Él les dará o Él nos dará a todos la victoria, pero debemos entender que debemos venir a Él para poder obligatoriamente alcanzar esa salvación tan grande que el Señor nos ofrece. En el libro de los Salmos, en su capítulo 3 y su verso 8 nos dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Ciertamente la salvación es de nuestro Dios. Él es el que creó ese plan de salvación desde la fundación del mundo. Y recayó la responsabilidad de pagar básicamente el precio a su Hijo amado Jesucristo. Y Él es el que tiene esa salvación. Y Él es el que puede darnos vida, porque para esto Él vino y murió, para darnos vida, vida en abundancia. Nuestra salvación pertenece a nuestro Dios, porque Él fue, reiteramos, quien creó, quien preparó ese plan para que toda la humanidad fuéramos salvos en el amado, dice la palabra, en su Hijo amado Jesucristo. Porque de tal manera nos ha amado el Padre. Dios nos amó conforme contemplamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, capítulo 3 y su verso 16, donde allí dice que así nos ha amado el Señor, entregando a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está usted dispuesto a entregar su vida a Cristo? ¿Está usted dispuesto a creer en Él? La gran mayoría de los seres humanos no creen. Y si creen, lo hacen en cosas, ponen su creencia en cosas vanas, en ídolos básicamente, y en una serie de elementos que a ningún lado pueden llevar en términos de salvación. Solamente Cristo es el único autor de nuestra salvación, y porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesús, porque precisamente la misión que le fue encomendada fue de venir a morir. ¿Pero para qué? Para salvarnos, para darnos vida, vida en abundancia. Por eso aquí en este verso dice, la salvación es de Jehová, es de nuestro Dios, sobre su pueblo sea la bendición, es decir, sobre nosotros sea la bendición, pero la bendición recae sobre nosotros cuando reconocemos que Cristo es el único y suficiente Salvador, el único que vino por amor a nosotros y nos dio vida, vida eterna, vida en abundancia, y así podemos contemplar o podemos confirmar ese amor tan grande que el Señor nos ha tenido, y inclusive es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, inclusive teniendo paciencia con el pecador, con el impío, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, como establece Pedro en una de sus cartas. Por lo tanto, amados hermanos, debemos entender que también el reino de Dios y lo que implica nuestra salvación no tiene que ver nada con la prosperidad material, con cosas de este mundo, que la gran mayoría de los seres humanos andan detrás de eso, pero que el Señor dijo, el reino de los cielos o la salvación del hombre, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee,
sino en la obediencia que pueda tener para con Dios, en la puesta en práctica de sus mandamientos, en el cumplimiento de sus leyes, de sus estatutos y de todos los elementos que el Señor nos ha dejado establecido para que cumplamos, pero no quiere decir que nos enriquezcamos o que tengamos el objetivo de enriquecernos siguiendo al Señor, o que este sea el objetivo principal de cada uno de nosotros, conseguir riqueza, posesiones materiales, porque reiteramos que la salvación o el reino de nuestro Dios no consiste en los bienes que pueda tener una persona o pueda adquirir. ¿Qué recompensa daría una persona si ganare todo el mundo, si acumulare muchas riquezas, si acumulare muchos bienes en este mundo, pero al final perdiere su alma? ¿O qué recompensa daría por su alma? Déjeme decirle que nada de lo material, nada de las cosas de este mundo podrá ser válida para pagar el precio de su salvación. Primeramente, ya ese precio fue pagado por nuestro Señor y Salvador Jesús. Solamente viniendo a Él podemos obtener la salvación. Usted podrá lograr deleitarse con las cosas materiales. Usted podrá tener satisfacción, pero nunca podrá llenar ese vacío que solamente Dios, ninguna de las cosas materiales podrá llenar el vacío que solamente Dios llena. Porque aunque tengamos muchos bienes, aunque tengamos muchas cosas, aunque participemos de muchos deleites de este mundo, siempre el individuo que carece de Dios, ese vacío nadie lo podrá llenar, sino que solamente Dios y solo Dios podrá llenarlo y podrá darle paz, podrá dar alegría, armonía familiar, podrá añadir todos esos elementos que necesita un ser humano para convivir verdaderamente en paz con los demás. Sin embargo, ¿cuál es el pago de ir tras aquellas cosas materiales, de ir tras los bienes de este mundo, tras los deleites? La palabra nos dice en el Salmo 37 y los versos del 35 al 40 de la siguiente manera: vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel, como un laurel verde. Pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considerad al íntegro y mirad al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La prosperidad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará de los impíos y los salvará por cuanto en Él escaparon. Ciertamente, amados hermanos, vemos aquí elementos e inclusive alude o señala el fin que tendrán aquellos que se dedican y que su vida está orientada hacia el mal. ¿Cuál será el fin de ellos? Vemos cómo se enaltecen aquellos que cada día viven orientados en el mal. Se enaltecen y inclusive se ven como el laurel. Aquí usa esta figura, pero sin embargo uno vuelve y pasa y ya no están. ¿Por qué razón? Porque ponen sus esperanzas o tienen su vida puesta en las cosas vanas, en las cosas que en un momento aparecen, pero como la neblina,
cuando usted vuelve a mirar, ya no están, porque han fundado, o su fundamento es sobre la arena y no sobre la roca que es Cristo, el cual nos da salvación, nos da vida eterna, pero nos da también paz, armonía, e inclusive pudiéramos llegar a prosperidad, aunque no debe ser el fin perseguido por cada uno de los creyentes y cristianos en el Señor, sino más bien que por serle fiel a nuestro Dios pudiéramos conseguir algunas añadiduras, algunos anhelos, porque Dios nos va a dar las cosas necesarias para subsistir. Y usando el pedido que hizo Salomón, no me dé demasiado para que no sea que me olvide de ti, pero tampoco me des muy poco, no vaya a ser cosa que blasfemes de tu nombre y maldiga tu nombre. Por lo tanto, amados hermanos, el Señor sabe dar justamente lo que necesitamos y sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Por lo tanto, procuremos venir con nuestros corazones abiertos a nuestro Dios para que Él nos dé vida, nos dé esa salvación, porque a Él pertenece, reitera aquí otra vez, y Él nos ayudará. Dice, Jehová nos ayudará y nos librará de todo tipo de mal y de hombre perverso, de hombre que anda sumergido en lo que son los delitos, lo que es la soberbia. Y todo hombre que está en soberbia está presto a cometer algún hecho en contra de cualquiera. Pero sabemos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor nos protegerá, nos librará del lazo de Satanás, nos librará de hombres impíos. Aquí nos dice, nos salvará, y de hecho ya nos ha salvado, porque ha enviado a su Hijo amado Jesucristo, que murió por nosotros para darnos salvación eterna. En el Salmo 119 y su verso 166 nos dice, tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Ciertamente este verso es muy importante para reflexionar en él, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Debemos esperar en la salvación de nuestro Dios, debemos perseverar. La palabra nos señala en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 y su verso 12, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Debemos perseverar en los mandamientos de nuestro Dios, en los mandamientos que el Señor nos ha dejado establecido a través de su Hijo amado Jesucristo. Y aquí hay una evocación de el salmista hacia Dios. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tu mandamiento he puesto en práctica. Así debemos nosotros también hacer, tratar de poner todos los mandamientos de nuestro Dios en práctica, cumplir cabalmente con lo que Él nos ha dejado establecido, cumplir con todas las cosas que Él quiere que nosotros hagamos y vivamos en ella, llevando frutos, siendo ejemplo a los demás, vivir una vida agradable a Él, parecida a como Cristo vino y murió, obedeció cabalmente todo lo que el Padre le había encomendado, murió en una cruz por cada uno de nosotros, obedeció hasta el final para que nosotros también, como Él vivió, así vivamos.
De manera, amados hermanos y amigos, exhortamos a todos a procurar hoy vivir cercanos al Señor, vivir una vida que pueda ser ejemplo hacia los demás, pero que sea garantía de que usted, si deja de existir en este mundo, va a ir o va con la esperanza de obtener la salvación eterna en aquel día final, porque en ningún otro hay salvación. Usted no podrá conseguir la salvación en ningún otro hombre, ni tampoco en ninguna cosa creada en este mundo, sino que Jesucristo es el autor, reiteramos, de esa salvación que tenemos hoy o que contamos cada uno de nosotros, porque al Padre le plació que su Hijo amado Jesucristo viniera y muriera y así pagara el precio del pecado que cometimos usted y yo. Esto es ciertamente importante entenderlo. Usted y yo no teníamos con qué pagarles a nuestro Dios, pero Él hizo remisión de nuestros pecados, entregando a su Hijo amado Jesucristo como ofrenda para libertarnos a cada uno de nosotros del pecado y así darnos vida en abundancia. De modo, amados amigos, hoy es un día oportuno de reflexionar. Hoy es un día oportuno de buscar a Dios. Busquen a Dios mientras puede ser hallado. Llámenle, entre tanto está cercano. Hoy el Señor está cerca. El Señor quiere escucharle. Está con la puerta abierta. Y Isaías en su capítulo 49, en su verso 8 nos dice: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Aquí vemos, amados hermanos, el Señor, a través de Isaías, está aconsejando y nos está diciendo: en tiempo aceptable te he oído. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación, dice el apóstol Pablo. Si hoy escucha la voz de nuestro Dios, no endurezca vuestros corazones, sino ábrale para que esta palabra pueda producir frutos verdaderos en usted, para que estas palabras, esta semilla de estas palabras puedan germinar, puedan producir allí un árbol de fe, crecer y producir a su debido tiempo los frutos verdaderos de arrepentimiento, los cuales garantizan la salvación que el Señor Jesús nos ofrece. Nadie sin Cristo podrá salvarse. Nadie sin venir a nuestro Señor y Salvador Jesús podrá obtener esa salvación tan grande que Él nos ofrece. ¿Y cuál es el pago que nosotros debemos pagar? Ninguno, porque ya el Señor ha pagado. Ya el Señor, mandando a su Hijo amado Jesucristo, pagó el precio que debimos pagar cada uno de nosotros. Por tanto, debemos pensar con cordura, como persona prudente. ¿Qué fue lo que hizo aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca? ¿Qué pasó con él? Vinieron ríos, vino la tempestad,
vino el viento y dio con ímpetu, con gran fuerza contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba fundada sobre la roca. Y esa roca es Jesucristo, la roca de salvación. Pero ¿qué pasó con aquel hombre insensato que edificó su casa sobre la arena? Vinieron ríos, soplaron viento y golpearon aquella casa y inmediatamente se cayó. Se derrumbó porque estaba fundada en la arena. Y cuando usted, amados hermanos, amigos, su fundamento está sobre arena movediza, está corriendo el riesgo de en cualquier momento perderlo todo. Pero si usted está fundado en esa roca admirable que se llama Jesucristo, pues entonces usted va a prosperar. Usted va, no importan los vientos que vengan contra usted, no importa la prueba, no importa las tribulaciones, no importa la adversidad que vengan a sus vidas y que usted tenga que enfrentarla. Si está en Cristo, si persevera hasta el fin, pues verdaderamente será prosperado, será salvo. Segunda a los Corintios, capítulo 2 y su verso, capítulo 6 y su verso 2 nos dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es un día, amados hermanos, amigos, que lo declaramos día de salvación, como dice la palabra aquí. Hoy es el día aceptable. Tal como decía Isaías, aquí el apóstol Pablo en esta segunda carta a los Corintios está exhortándole. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. El Señor hoy quiere socorrerle. El Señor hoy quiere salvarle. El Señor hoy quiere rescatarlo de las tinieblas para que resplandezca la luz en su corazón, para que usted, si decide dar el paso oportuno de entregar su vida a Cristo, pueda tener esa salvación, porque como dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, aquí el apóstol Pablo está exhortándonos y básicamente exhorta a los que estamos, pero también sirve, se puede aplicar a los que todavía no están. Si usted de manera particular no se ocupa de su salvación, pues Dios nos ha encomendado a nosotros de hablarle de ella. Pero hay una decisión que es propia del individuo. Hay una decisión que debe tomarla usted. Esa decisión no puedo tomarla yo por usted de entregarse a Cristo. Solamente yo puedo exhortarle. Solamente los que estamos puestos para eso tenemos la misión en cuanto a usted de exhortarle, de predicarle estas palabras, pero de su salvación debe ocuparse cada uno de manera particular. De modo, amados hermanos, que debemos cada día revestirnos. Nosotros que somos del día, dice que seamos sobrios. Y con este texto concluimos en esta mañana. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5 y su verso 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Ustedes saben que lo contrario a sobrios es el ebrio.
Pero aquí nos está exhortando a que tengamos nuestro entendimiento bien despierto, que seamos entendidos de estas palabras, que tengamos sobriedad en cuanto a los que se nos exhortan concerniente a esta salvación. Dice de la segunda parte, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yermo. De modo, amados, que aquí hay una exhortación que hace el apóstol Pablo para todos y cada uno. Habla a los que estamos dentro, pero también sirve para aplicarla a los que todavía no se han entregado al Señor. De escoger revestirse de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza, escuche bien, la esperanza de salvación como yermo. De modo, amados hermanos, que hoy es el día de salvación. Hoy es oportuno de revestirnos de todos los elementos que nos pueden hacer acto para ser merecedores de esta salvación tan grande, de ese galardón eterno que el Señor dará a todos y cada uno de nosotros en aquel día final, porque para esto Él vino, para que tengamos la salvación eterna. Aquí nos dice primera a los Tesalonicenses, capítulo 1 y su verso, un verso después, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios nos bendiga hoy y siempre. Esperamos que haya sido de ayuda y de edificación lo que hemos hablado.